Estudiantes del doctorado en Derecho, sean bienvenidas y bienvenidos a la cápsula número 2, en la cual hablaremos a manera únicamente de breve introducción de del tema de la interpretación judicial o interpretación jurisdiccional. Pues bien, en la cápsula anterior ya hablamos que una de las grandes funciones que tiene el Estado es la función jurisdiccional relacionada con la función de decir el derecho. ¿Cuándo dice el derecho? Cuando se somete a su consideración, pues una litis, una controversia. Y en los órganos jurisdiccionales, formal o materialmente, según corresponda, pues prácticamente tienen que emitir una sentencia para resolver ese conflicto entre las partes, o incluso hablábamos de conflictos a nivel de naturaleza constitucional. Pues bien, en el marco de esta función jurisdiccional, me parece importante recalcar que en el camino, en las vías de esa función jurisdiccional de aplicar el derecho, pues se encuentra inmiscuida una también de las grandes, una gran institución o función que implica la de interpretación. Pues, ¿qué implica interpretar para el órgano jurisdiccional? Es decir, que si bien es cierto, en el marco de la función judicial o jurisdiccional, el órgano jurisdiccional tiene que decir el derecho o aplicar el derecho a un caso concreto para resolver una controversia a través de una sentencia, indudablemente que ese ejercicio de decir el derecho va eminentemente aparejado de la función de interpretación. ¿Y qué implica interpretación? Pues hablar de interpretación implica hablar de esa potestad que tiene la autoridad judicial o jurisdiccional, principalmente de desentrañar el significado de una norma jurídica. Es decir, interpretar significa que el órgano jurisdiccional pueda obtener de la norma jurídica un significado cuyo significado va a ser el que se va a aplicar a ese caso concreto. Entonces, interpretar significa eso, desentrañar el significado de una norma jurídica. Ahora bien, me parece que este ejercicio de interpretación ha sufrido, al menos en la actualidad y particularmente a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, pues me parece algunas modificaciones. Y una de ellas la encontramos, por ejemplo, en el hecho de que tradicionalmente los órganos jurisdiccionales han realizado, valga la expresión, un ejercicio interpretativo principalmente de las normas infraconstitucionales, llámese leyes federales, leyes generales, leyes nacionales, códigos civiles, códigos penales, incluso la aplicación de la jurisprudencia tradicional a partir de esa función jurisdiccional. No obstante, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 y particularmente de lo que establece el párrafo segundo de la Constitución Política Mexicana, que dice que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, me parece que aquí esta nueva institución conocida como interpretación conforme, pues implica que va más allá de interpretar y de obtener el significado de las normas infraconstitucionales, puesto que a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, este ejercicio interpretativo tiene que alcanzar a nuestro texto constitucional, pero no solo alcanzar al texto constitucional, tiene que alcanzar y se tienen que materializar el significado de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, en los que podemos hablar del sistema universal de protección de los derechos humanos y del sistema interamericano de los derechos humanos. De tal manera entonces que en ese ánimo de resolver actualmente una controversia judicial o jurisdiccional, pues se tiene que ir más allá de lo que dice la letra de la ley, más allá de lo que dice la ley. Y esto implica entonces que en un caso concreto, imaginemos un juicio de alimentos, un juicio de guardia y custodia, por ejemplo, pues prácticamente implica sujetarnos, si hablamos del estado de Chiapas, de sujetarnos al Código Civil del estado de Chiapas, al Código de Procedimientos Civiles del estado de Chiapas. Pero también tenemos que abocar en ese caso concreto o invocar y aplicar y materializar las disposiciones, por ejemplo, del cuarto constitucional, que se refiere al interés superior de la niñez.
Pero no solo tenemos que quedar en interpretar o desentrañar el interés superior de la niñez, de materializarlo. Tenemos que ir al derecho internacional de los derechos humanos. Y en esos casos concretos, entonces, implicará invocar y aplicar y materializar los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de guardia y custodia, que emanen de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Y eso ya resulta obligatorio. De tal manera, entonces, que en este ejercicio de interpretación judicial y jurisdiccional de los órganos, de los tribunales, de los jueces, me parece que ha habido una evolución considerable en el sentido de ir más allá del sentido de una ley, más allá del sentido de esa norma infraconstitucional, más allá de la jurisprudencia mexicana, la jurisprudencia interamericana, las opiniones consultivas, las resoluciones que emanan del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, como pues son las observaciones generales de la ONU, o las resoluciones que se emiten por los comités de los derechos humanos, ¿no? Las sentencias de la Corte Interamericana, algunas de corte orientador, algunas de eminentemente obligatorias. Pues bien, a grosso modo, implica entonces, y me centro en esta ocasión en esa parte, porque digamos que en esa idea tradicional que tenemos del ejercicio interpretativo de la ley y de la norma jurídica, me parece que nos hemos quedado y nos seguimos quedando en esa interpretación de la norma infraconstitucional. Pero ojo, tenemos que ir más allá en la actualidad y hacer efectivo, por ejemplo, este principio de interpretación conforme, por decir lo menos. Pues bueno, sería brevemente lo que podemos mencionar respecto de la unidad número 2, que tiene que ver con la interpretación judicial y jurisdiccional. Ya durante la lectura daremos cuenta de que existen pasos, de que existen mecanismos, de que existen técnicas, de que existen diversas formas de interpretación, pero no quería dejar pasar la importancia que tiene en la actualidad el ejercicio de interpretación conforme en materia de derechos humanos como una nueva forma de materializar y de aplicar el derecho en el marco de la función judicial y jurisdiccional del Estado mexicano. Muchas gracias.